marxismo de Heidelberg, pero yo estoy fascinado. Me fascina que sean preguntas. Muy sencillo. Muy sencillo. Es bonito, sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque leyendo otra vez la historia del catecismo, fue pensado en una población que eran jóvenes y también pastores jóvenes. Y el propósito del catecismo era tener una serie de preguntas sistemáticas, ordenadas, pensadas teológicamente, para reforzar aún más la unidad de pensamiento en las iglesias reformadas, de carácter reformado, de teología reformada. Una de las cosas que a mí me fascina son las preguntas. Si usted quiere conocer algo, debe hacer preguntas. Eso nos lo enseñan en el colegio, ¿verdad? En el método científico. Método científico, de hecho, el método científico fue, Dios se lo dio a un... La sacó el saco. Buenos días, hermano. Buenos días. Ya vamos a empezar. Nada más que ver que Dios, que este micrófono está batallando. Ahí está. Pero se escucha bien. Sí. Ok, sí, ya. Mejor. Gracias. Cuando queremos conocer algo, o queremos conocer a alguien, hacemos preguntas. ¿Verdad? Hacemos preguntas. Si no hay preguntas, usted no conoce, usted no aprende. Por eso es importante las preguntas. Y el catecismo es eso, una serie de preguntas. Es hacer preguntas teológicas y encontrar la respuesta, por supuesto, en la palabra del Señor. De manera que hoy vamos a ver la cuarta serie de preguntas, y vamos a ver la pregunta 9, 10 y 11, donde estamos viendo, recordemos que el propósito es encontrar en esta vida dicha y gozo en todo nuestro peregrinaje cristiano, dicha y gozo. Y para tener nosotros dicha y gozo, debemos entonces conocer a nuestro Dios. De manera que ahora sí vamos a empezar con una oración. Padre amado, Dios eterno, Dios soberano, Dios bueno, Dios hermoso, venimos hoy a ti, aquí, en este hermoso lugar, donde al estar un grupo de creyentes salvados por gracia, hacen de este lugar, en este momento, su templo. Su iglesia está hoy reunida, hoy hay una santa convocatoria. Y antes de tener el culto que queremos darte, queremos tener este discipulado teológico, permítenos deleitarnos, disfrutar de su palabra, concédenos ojos para ver la luz de tu hermosa palabra, y que tú uses al expositor y que podamos ser edificados. Sé que lo que estamos viendo ya lo conocemos, pero es de tal importancia volverlo a refrescar para el bien de nuestras almas. Gracias te damos, oh Dios, concédeme la sabiduría para tomar en cuenta la audiencia, especialmente a los niños. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar con una pregunta, la pregunta número 9, que es importante, es filosófica. Les iba a decir antes, el catecismo es muy filosófico, porque nos invita a pensar, nos invita a reflexionar en el carácter de Dios, en la condición humana, carácter de Dios, condición humana, carácter de Dios, condición humana, y también nos lleva a aterrizar en la cruz. Es ahí donde aterriza todo, donde se soluciona todo, ¿verdad? Toda la controversia, todo el estrés que hay ahí entre la santidad de Dios, el hombre, su pecaminosidad, etc. Son las 9:35. Primera pregunta. ¿No es Dios
injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? Es una pregunta importantísima que ha estado en debate, yo creo que por siglos, ¿verdad? Si Dios me dice que haga algo, pero yo no lo puedo hacer, entonces Dios es injusto. Y es natural que el hombre piense así, porque nuestra tendencia es a ver todo desde el punto de vista humano, terrenal, caído, ¿verdad? ¿Es Dios injusto? No, Él no es injusto. Eclesiastés 7:29. Todas las respuestas tienen un respaldo bíblico. Eclesiastés, el predicador. El predicador. ¿Alguien que lo quiera leer? 7:29. Amén. Dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ajá. Va como lo pone las Américas. Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo a los hombres, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos buscaron muchas artimañas. Como decimos los hijos, se volvieron mañosos, ¿verdad? Pero en el idioma de la Reina Valera vemos que ellos se volvieron perversos. 7:29, ¿verdad? Muchas perversiones. Se volvió perverso, se volvió depravado. Ese es el problema. Y como lo vimos, como lo hemos estado viendo, Dios hizo al hombre recto. O sea, cuando vemos al hombre hay que verlo en el Edén primero. Ahí fue donde Dios hizo al hombre. Ahí vemos la intención del hombre, de Dios, perdón, al crear al hombre. Dios quiere que el hombre le adore y le dé gracias y le sirva. Y Dios quiere que el hombre se deleite y haya gracia y gozo en eso, ¿verdad? Así Dios lo creó. Por lo tanto, la respuesta es no. Dios no es injusto, porque Dios no hizo al hombre así. Dios creó al hombre en condiciones de poder cumplir sus órdenes. Esas fueron las condiciones con que Dios hizo al hombre. Si vamos, por ejemplo, a San Juan 8:44. Ajá. Y vamos ahora a ir amarrando lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Dios no hizo al hombre de manera que no pudiera cumplir la ley en Edén. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué el hombre ahora, después del Edén, no puede? Dios no cambia. El hombre fue quien cambió. Dios no cambia, fue el hombre quien cambió. ¿Verdad? Y dice entonces, Jesús hablándole a aquellos que rechazaban su persona, quien decía que Él era, en este caso, la mayoría de fariseos, lamentablemente, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, no se ha mantenido en la verdad, porque no es verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. También, por favor, vayamos a 2 Corintios 11:3.
preocupado por la iglesia en Corinto, manifiesta esta preocupación, la cual él tiene ese discernimiento de lo que está pasando espiritualmente. Pero temo que, así como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo. ¿Qué es lo que está pasando? La pregunta es, ¿no es Dios injusto como el hombre al pedirle que su ley que haga lo que no puede cumplir? La respuesta es no. Dios creó al hombre en el Edén de manera que él pudiera cumplir la ley, pero el hombre cambió. ¿Por qué? Porque en parte fue persuadido por Satanás. El hombre, por instigación del diablo, por instigación, el hermano Jorge nos puede ayudar con el concepto instigación. Instigación es como mover algo, tocar algo. Influir, Influir. ¿verdad? Influir, él sugestiona, el diablo está ahí inyectando para influenciarnos a tomar una decisión. Eso fue lo que pasó en el Edén. Empezó a tergiversar la palabra de Dios, esa fue su estrategia. Lamentablemente Eva prestó oído y ellos se desviaron. Igualmente el ser humano. El ser humano ciertamente su inclinación es al lo malo, al pecado, y ciertamente Satanás está activo, influyendo, instigando las mentes para que cada vez más se hundan en el pecado. Ahora, no solamente es por Satanás, es también por su propia rebeldía. Nuevamente, el ser humano no fue creado así, pero el ser humano cambió. Y como Adán se rebeló contra Dios, contra la autoridad divina, por Adán haber hecho eso, todos los seres humanos, ¿qué pasa? Heredamos esa naturaleza. Nuestra inclinación es la rebeldía. Somos rebeldes por naturaleza. Nos rebelamos contra la palabra de Dios por naturaleza. Es lo natural. Lo raro es que estamos aquí hoy. Es raro que usted y yo hayamos venido hoy. Eso es rarísimo en el hombre. Lo natural es que estemos pensando en diversiones un día como hoy. Hoy venía saliendo de mi casa y había un carro ahí. Y yo escuché donde decían, adiós, pensaban en carro, un carrito así como un Toyota, como el de los manos. Y había chiquitos. Y la señora que estaba ahí al lado del portón les decía, me traen confites hoy. Eso es lo natural. Que hoy no se venga a adorar a Dios, sino que se cambie el día de adoración por fiestas, por diversiones, por un montón de actividades, pero no el venir a adorar a Dios. De manera que es algo sobrenatural que estemos hoy acá. El hombre entonces se privó a sí mismo y a toda su descendencia de estos dones divinos. El ser humano, al desobedecer en el Edén y rebelarse y desafiar la autoridad de Dios, se privó entonces de ese poder o ese libre albedrío que sí tenía antes y ahora ya no puede obedecer a Dios. Sin embargo, como dijimos al inicio, Dios no cambia. Dios no va a cambiar porque el hombre cambió. No, y eso es lo que el hombre quiere. Como yo soy así, yo quiero un Dios que sea también así. Como yo soy, como soy, yo quiero un Dios que me acepte tal como soy. Pero ese no es el Dios de la Biblia, Dios no cambia. Entonces, concluimos pues que Dios no es injusto. ¿Qué dice el Salmo 5, verso 5? Yo sé que muchos ya lo sabemos. Pero bueno. Salmo 5. Ajá. Salmo 5, verso 5. Es un salmo para memorizar. Salmo 5, verso 5. ¿Sí? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad,
Eso es lo que el hombre quiere. Un Dios así. El malo no habitará junto a ti. Dios ve a los hombres, por lo tanto, malos. Y dice el verso 6, no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿5 qué es? 5:5 y luego el 5:6. No, Está leyendo el Sí. Es el 4 y el 5. ¿Ah? Es 5, 4. Salmos 5. 4 y 5. 4 y 5. 4 y 5. No, es 5, pero en el texto es 4. Bueno, aquí estoy en el 4 y dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Ese es el 3. No. El que usted leyó fue el Salmo 5. ¿Será que hay un problema aquí con la Con la aplicación. aplicación Ah, de esa tecnología? Pues equivocaron con el No. Salmo 5:5, sí. ese siempre No, porque lo que está Voy a compararlo, es que estaba por cuestión de tiempo usando la tecnología. Déjenme nada más, sí, por favor, aquí al Salmo 105. 5, perdón. Sí, está, la aplicación está mal. Los que tienen Bible, revisen la Reina Valera y los Salmos. Hay un error con la numerología, con los números. Ajá. en la Porque- aplicación. Sí, Ah, al menos a mí me sale así. Porque sí, dice el 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Y aquí sale con el verso 5. Pero es el 4. El 5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Destruirás la mentira? No, destruirás a los que hablan mentira. Dios no envía el pecado al infierno, Él envía el pecador al infierno. Entonces, recapitulando, ¿no es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que puede cumplir? Absolutamente no, Dios no es injusto. Como dijo el hermano, que ni voy a mencionar su nombre, todos sabemos quién es. Él dijo, a unos Dios le da justicia, a otros le da misericordia, pero a nadie le da injusticia. ¿Cierto? Amén. Ese es nuestro Dios. Dejará, siguiente pregunta, Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía. Ahora el hombre piensa que Dios sí es injusto. El hombre sí razona eso, ¿no? Es injusto. ¿Cómo me pide a mí que no mienta? ¿Cómo me pide Dios a mí que lo ame con todo mi corazón, alma, cuerpo y mente cuando tengo hijos con hambre? Cuando veo a mi mamá muriendo de cáncer y sufriendo. ¿Cómo me pide Dios a mí que lo ame de todo corazón cuando veo que la NASA envía un robot de más de $2 billones para que llegue a Marte y hay niños en África muriendo por desnutrición? Dios no existe, dicen ellos. Y si existe, es un tirano. Y la vida es una mal broma. Eso piensan los ateos. Pero ellos no ven la caída del hombre. Ellos no ven nuestra rebeldía, nuestra arrogancia. Ellos no ven nuestros puños levantándose contra Dios. Ellos no ven que nosotros creemos tener mejores ideas que Dios, mejores opciones que Dios, cuando estamos perdidos. ¿Dejará entonces Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? ¿Tiene Dios entonces, como ya el hombre es pecador, está inclinado al pecado, su naturaleza es esa, y Dios lo sabe, Dios entonces se va a hacer de la vista gorda? ¿Será un Dios como lo plantean algunas religiones, como los falsos llamados testigos de Jehová? Yo les llamo testigos contra Jehová, los cuales dicen que Dios simplemente va a desaparecer el hombre cuando muera y ya. O sea, el Dios de ellos es un Dios alcahueta. Porque así es, la alcahuetería es esa, no trabaja con el pecado. La respuesta es de ninguna manera. Dios es santo. Su santidad hace
que Él sea justo, y su justicia hace que Él tenga ira. Por lo tanto, su ira es buena. Y como Él es un Dios juez justo, debe castigar todo pecado. No va a haber ni un solo pecado que no sea castigado. ¿Dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? En ninguna manera. Antes, su ira se engrandece horriblemente, como leímos en el Salmo 105, ¿no? Él está irado, dice aborrece, el verso 6, a todos los que hacen iniquidad. Esa palabra aborrecer implica la ira de Dios. Dios está irado, Él aborrece, está molesto con el pecador. Tanto que el pecado original, como por aquellos que cometen ahora y quiere castigarlos por su perfecta justicia temporal o eternamente. O sea, Dios va a castigar todo pecado de manera temporal o lo va a castigar de manera eterna, según ha dicho Él mismo. ¿Qué como que según ha dicho Él mismo? Sí, vayamos a Deuteronomio 27, por favor. Por favor, sí, 27 y 26. Deuteronomio 27, 26. Ahorita anoten las preguntas y ahorita tenemos 26. Al final tenemos las preguntas y comentarios. 27, 26. Hermanos, ¿qué palabra es esta la primera? ¿Qué dice? Maldito. Todo aquel, lo estoy leyendo la nueva traducción viviente, todo aquel que no acepte ni obedezca las condiciones de esas instrucciones, y todo el pueblo responderá amén. Anatema. Anatema, maldito. Entonces, toda aquella persona que piensa que se salva por obras, ¿es bendita o maldita? Es maldita. A mí me han dicho, no use esa palabra, pero lo siento, estoy usando un vocabulario bíblico. Incluso un hermano mío en la sangre, un día tuvo un día muy malo, y yo le dije, ¿qué esperabas? Si sos un maldito. Así se lo dije, enfrente de toda la familia, sos un maldito. Claro, yo le expliqué cómo es el bendito. Sos un maldito porque la Biblia lo dice. ¿Quieres ser bendito? Ven a Cristo. Si no, estás maldito. Todo aquel que piensa que la salvación es por obras, está maldito. Está maldición. Maldición, una maldición no de Satanás. Una maldición no de, ay, le echaron una maldición. Brujas, demonios, ¿verdad? Hechicería. No, está maldito es por el Dios que maldice. Y eso es tremendo. Dios maldice. Y todo aquel que está diciendo Dios al pueblo de Israel, le dio toda la ley y le dice, maldito aquel que no ande conforme a esas palabras. Y ya sabemos para qué la ley. Dios nos dio la ley, Romanos 3:20, para que nos demos cuenta cuán pecadores somos, cuán malditos somos, y que necesitamos desesperadamente un Salvador. Por eso, todo aquel que no vea su maldición, su miseria, no puede, como dice el propósito del catecismo, vivir una vida dichosa y de gozo. Entonces Dios lo ha dicho, que será maldito. ¿Y cuál es la maldición? Bueno, el castigo de Dios, la ira de Dios. Va a recibir, está bajo la ira de Dios. En San Juan 3:36, ¿verdad? Que el que no está en la fe de Cristo está bajo la ira de Dios, bajo la maldición de Dios. Hermano, ahí usted tiene que
comentario. Ahorita el No, comentario no, no el final. comentario, solo el versículo, que dice que no confirmare. Ajá, Se entiende, según aquí el comentarista, es rechazar. ok. El que rechaza la palabra. No la obedezca, No la obedezca. la rechaza. Sí. Porque esa es la naturaleza del hombre. Yo tengo una mejor idea que Dios, yo tengo un mejor camino que Dios. Dios me dice que solo hay un camino. No, yo puedo tener varios caminos. Si Dios es amor, Dios me va a bajar y irme por mi propio camino. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final son caminos de muerte, dice Proverbios. De manera entonces, hermanos, que Dios es un Dios justo, Él es santo, por lo tanto, Él debe castigar temporalmente o eternamente todo pecado va a ser castigado. Y el problema es que sin derramamiento de sangre no hay remisión, perdón de pecados, no hay. Es necesario el derramamiento de sangre, por eso Dios le dio a Israel el tabernáculo para que llevara sus ofrendas. ¿Por qué? Porque no iba a cumplir la ley, debía llevar constantemente sacrificios, los cuales eran una sombra de lo que iba a venir, era Cristo, el perfecto sacrificio, una vez hecho por siempre y para siempre. Entonces algunos dirán, ¿no es Dios también misericordioso? Esa es la tercera pregunta de hoy. Ahora, apela el hombre a esas preguntas, pero ¿no es entonces Dios misericordioso? Dios es misericordioso, claro que sí. Leamos Éxodo 34:6. 34:6. ¿Cuál? 34:6. Éxodo 34:6. Dice la palabra de Dios: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él se describe así como un Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Fue misericordioso y tardo para la ira fue él para con Israel. Un pueblo terco, testarudo, que vio al mar partirse en dos y pasaron en seco, vio a Dios guiándolos con una nube de día, con una nube de fuego, un torbellino de fuego en la noche, vio a Dios haciendo milagros, maravillas, alimentándolos milagrosamente, saciando su sed de maneras milagrosas, y ellos seguían tercos, y Dios les tuvo paciencia en su ira. Él es grande en misericordia, de manera que sí. Pero Dios no puede pasar por alto su justicia. Él es también justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad sea también castigado con el mayor castigo. Mis hermanos, la Biblia bien enseña que, digamos, para Dios aplicar misericordia, Él no puede pasar por alto su justicia. Dios no puede dar misericordia sin castigar pecado. La única forma de Dios darnos misericordia es que nuestro pecado no quede impune y sea castigado, ¿verdad? Él debe castigar, como la historia de aquel cacique, ¿recuerdan? El cacique que estaba a cargo de una tribu en una isla, que se quedó sin comida y estaban todos racionándola en el abastecedor ahí, y alguien estaba robando, y el cacique dijo: el que robe y sea hallado va a recibir 40 azotes. Y resulta que era su mamá de 80 años. Entonces él dijo: ok, si dejo que le apliquen la justicia, lo que la justicia demanda, me la matan, Que se la apliquen a él. yo quiero darle misericordia, pero debe ser aplicada la ley, lo que demanda la ley, la condena de la ley. Entonces él, para darle misericordia a su mamá, dijo: ok, hay que aplicar la ley, denme los azotes a mí. Entonces el castigo fue castigado, valga la redundancia, el castigo recibió su retribución
Pero para poderle darle misericordia a la mamá, él dijo, azóteme a mí. Eso fue lo que hizo Dios, mandando a su Hijo Jesucristo a vivir una vida perfecta, santa, para hacer un sacrificio santo, sustitutivo por el pecador, para recibir la ira del Padre, el castigo por nuestro pecado, para entonces Dios así darnos misericordia sin pasar por alto su justicia. Esa es la paradoja de la salvación. De manera que entonces Dios es misericordioso, pero también es justo, por tanto su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad es también castigado con el mayor castigo, que es pena eterna, así en el cuerpo como el alma. Romanos 6:23, yo sé que se lo puede decir de memoria, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 6:23, porque la paga del pecado es muerte. De manera que, joven, niño, adulto que está acá, si usted piensa que se puede salvar porque puede llegar a ser bueno, es un error, una mentira del diablo. Hay dos formas de ser salvos, dirían algunos: o guardando la ley o por Cristo. El problema es que para guardar la ley debes guardar la ley desde el vientre de tu madre hasta la tumba. Y sin darte cuenta, desde el vientre de tu madre ya vienes pecando. No sé si ustedes saben, pero está científicamente comprobado. Han descubierto que hay niños que pellizcan a la mamá en sus vientres. Sí lo creo. Yo también, claro. Científicos han visto esas cosas. Falta paleta, ¿eh? Por ejemplo, de eso, Jacob, hablando de algunos hermanos, Jacob y Esaú, ejemplo que damos. Sí. Desde el vientre de la madre se estaban hablando, Sí. ¿verdad? Ellos estaban peleando por la primogenitura. Es Dios enseñándonos que del vientre ya vienen corruptos, la depravación radical. Mis hermanos, todo esto apunta a la cruz. Y a eso nos lleva al catecismo poco a poco. Primero estamos viendo el carácter de Dios junto con el carácter del hombre, la santidad de Dios, que Dios no cambia, el hombre cómo ha cambiado, cómo cambió después del Edén, y su reacción para con Dios. Y luego vemos a Cristo. Todo apunta a Cristo, a que glorifiquemos a Cristo. ¿Cuál es el propósito del catecismo? Que vivamos vidas dichosas y gozosas, pero por lo que Cristo hizo a favor de su iglesia. Amén. Si Dios lo permite, de hoy en 8 continuamos con la redención del hombre, ya apuntando más a Cristo. Abrimos ahora unos 8 minutos para comentarios o preguntas. Usted primero, ¿verdad? Tenía una pregunta. Sí, no era un comentario, pero Dale. era sobre el carácter, vos no plan. Ok. Igual siempre nos encanta escuchar. Hermano Jorge. Gracias, hermano. Ayer estaba viendo hablándole de evangelio a una persona ahí en la Torre de Palmares. Ajá. Una tragedia, ¿verdad? Porque yo el carro mal puesto, y yo le estaba predicando la palabra a él, y yo vi a alguien y yo, ¿pero quién será ese salvaje que quitaba y gustaba el carro? Y el salvaje era yo, porque yo había dejado el carro atrasado. Pero yo estaba tan emocionado predicándole la palabra a ese joven que yo no sabía que era yo hasta que mi hijo me llamó. Y me llamó 2 veces y yo le dije, no me interrumpa, y yo no vi al carro que era yo. Pero ese no es el tema es predicando la palabra a esta persona, se encuentra uno lo catastrófico que es el estado en que está la humanidad, ¿verdad, hermano? Por eso nosotros tenemos que salir a predicar el evangelio. Yo le pregunté a él qué era el evangelio, quién era Dios. Me hizo un revoltivo el purgatorio, el infierno. Es una cosa atroz, ¿verdad? Porque aquí el entorno es católico y es realmente catastrófico. Pero no solamente eso, uno habla con familiares, con la gente, todo el mundo cree que está bien. Me ha agarrado, entre comillas, con pentecostales, porque me han dicho que ese concepto que tengo yo de las doctrinas de la gracia, de la justicia de Dios, es totalmente equivocado y que es injusto. Que Dios no puede aplicar ira, pero está en toda la palabra, hermanos. La depravación total está en toda la palabra.
Y el que no entiende la doctrina de la aprobación total no entendió todo el resto. Estamos caídos si no entendemos eso. Entonces creo que esto nos viene hablando este catecismo, qué bonito, porque son preguntas muy sencillas que sé que hasta mi hijo lo puede entender. Y se las puede estar haciendo. Sí, y me gustaría preguntar dónde puedo conseguir este catecismo. Okay. Yo sé que yo lo puedo conseguir en la web e imprimirlo. Es que ya como dice, ya no está la Magdalena para tapetar. ¿Para qué? Para ¿Cómo es el...? que ya no está la Magdalena para tapetar, o sea, que la situación está tan difícil y tan dura que ya no se puede. Nunca he escuchado ese. No, pero es que es Semana Santa, es católica. Hay que celebrar, ¿verdad? Hay que celebrar, sí. Sí, para regalárselo bien. No, Sí. nosotros no lo tenemos, ¿no? No, pero sería bonito y si alguno sabe cómo conseguirlo, porque yo también he pensado. Sí, imprimirlo. Ajá, el hermano lo tiene. Ese es. Ok. Ahora coordinamos. Hermano, lo podemos fotocopiar ahí entonces, Sí. para que todos lo tengamos. Sí, porque vale la pena. Mis hermanos, yo creo que nos sentimos gozosos y dichosos de poder tener clases de estas con este catecismo, porque es precioso, o sea, hermoso. Y yo, en lo personal, hoy más que ayer estoy convencido de qué importante es el Evangelio en nuestras vidas. Qué importante es. O sea, tenemos una lucha con nuestro orgullo, tenemos una lucha con la humildad. Ayer estaba leyendo, de hecho, unos artículos que trae la Biblia de la Reforma sobre la humildad y el orgullo. Y una de las soluciones para el orgullo nuestro, son dos, pero ya me salí del tema. Son dos. Necesitamos que otros nos digan nuestro pecado y también nosotros necesitamos ir a la cruz, porque eso nos da humildad y nos revela nuestro orgullo. Es muy importante, porque el mayor reto que nosotros tenemos para trabajar en nuestras propias vidas es nuestro maldito orgullo. ¿Sí? Que Dios nos ayude. Y por eso el catecismo entonces es lindísimo, porque nos muestra quiénes somos como hombres y cuán necesitados de Cristo somos. Aún como cristianos, necesitamos a Cristo. Hay un nuevo catecismo, pequeñito, un librito, yo lo tengo en casa. Es una recopilación de las preguntas del catecismo de Calvino, del catecismo mayor de Westminster, del catecismo menor de Westminster y del catecismo de Heidelberg. Y lo hicieron en 62 preguntas. Todo es una pregunta grande para hacerlo como un devocional familiar. Y lo bonito es que no solamente vienen las preguntas y las respuestas en los pasajes bíblicos, sino que vienen los comentarios de Calvino y algunos comentarios. Muy bonito el folleto, el librito. Y sí se distribuye por una ¿cómo se llama eso? Ajá, Editorial. Sí. Ok, de paso no la información. Sí. Ahí es donde, hermanos, vale la pena. Este catecismo, hermano, es del siglo, creo que es del siglo XVI, ¿verdad? 1500 y resto. Sí, señor. Y la breve, nosotros seguimos desde 1680, casi un siglo de diferencia. Es decir, que entonces los pasos de la reforma venían ya desde estos catecismos. Coinciden mucho. Y si lee uno el catecismo de la Confesión de Westminster, que tiene diferencias con la de 1689, también ellos siguen nuestros pasos. Nosotros seguimos los pasos por eso es importante, hermanos, que nosotros volvamos a la senda antigua. La senda antigua es tanto volver a la palabra de Dios, predicado Isaías, estuviéramos a la orilla del camino, que volviéramos a la senda antigua y no quisiéramos la palabra. Que nosotros volvamos a la senda antigua de los puritanos, a nuestros primeros padres, como predicaban ellos. Sería obligación de todos tener en nuestra biblioteca las predicas de Calvino y Lutero mínimo. Qué hermoso. Sí, hermano pastor. Hay una frase que usa poco Asher y algunos predicadores y teólogos de que nuestra doctrina debe pasar por la regla de la interpretación bíblica de la iglesia, en el sentido como dice orden. Vamos a ver, si yo entiendo un pasaje, pero todos los cristianos de antaño han pensado otra cosa,
Lógico, equivocado, o sea, y ahí nos ayudan los catecismos y todo esto, nos ayudan a ver con claridad la doctrina y la teología de cómo la iglesia ha entendido ciertos pasajes o ciertos temas y que posiblemente nosotros o iglesia lo ven de otra manera, pero esa interpretación es nueva. La iglesia nunca ha creído eso ni lo ha visto de esa manera, ¿verdad? Y eso nos ayuda mucho a hacer una interpretación sana de la Biblia y, como dice Jorge, volviendo a esas sendas antiguas. ¿Qué ha pensado la iglesia durante todos los siglos sobre esos temas o sobre esos pasajes bíblicos? Ayer, en el seminario de evangelismo, al inicio hubo cierta oposición por parte de una persona y ella pensaba que se perdía. Entonces ella comentaba que ella le pedía al Señor que le ayudara a entender las parábolas de las vírgenes y que el Señor le reveló. ¿Verdad? Entonces de ahí ella se hizo su teología o reforzó su teología de que la salvación se perdía. Mi hermano Danilo sabiamente le dice, bueno, permítame nada más ayudarle como usted lo elabora. Dios no te revela nada, ya la revelación está aquí, ya Dios no revela nada. Si quieres pedir, ahora él dice, si quieres pedirle a Dios algo, pide iluminación, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo salen entonces las falsas doctrinas y las falsas religiones. A mí me preocupa, o sea, yo cada vez que oigo a alguien decir cosas así y por su ignorancia, o me preocupa aún más que sabiendo lo que se ha enseñado, que es importante saber cómo han pensado otros grandes teólogos, porque el Espíritu Santo no ha estado ausente en la era de la historia de la iglesia. El Espíritu Santo siempre ha estado ahí, ayudando y levantando maestros muy diligentes, muy entregados, los ha capacitado en los idiomas originales y a la luz de la historia de la iglesia, el Espíritu Santo ha ayudado a maestros para decir, sí, eso que se ha dicho, eso es. Y si alguien que aprende esas cosas y aún así sigue de terco, diciendo, pero yo no lo veo bíblico, a mí me preocupa. Porque mi Biblia dice que el Espíritu Santo guía al creyente a toda verdad. Y a veces no estamos en la verdad, pero es porque no nos fuimos expuestos a la verdad. Pero una vez que llegan maestros y nos enseñan la verdad, mi Espíritu Santo me inquieta, me ayuda, aunque yo tenga luchas, todos tenemos luchas con las doctrinas a veces, y peleamos por cierto tiempo, pero el Espíritu Santo gana. Y nos ayuda con nuestra terquedad, con nuestro orgullo religioso, y gana. Pero cuando alguien sigue terco, no, eso no lo veo bíblico. Pero mira lo que ha pensado la iglesia durante siglos. Solo usted tiene la razón en ese punto y el Espíritu Santo te privilegió a vos. ¡Wow! O sos un terco, orgulloso, y Dios te da iluminación, o permítanme decirle, mi persona puede también pensar, y es válido, no tenés al Espíritu Santo. ¿Qué te pasa? Miren ayer, quiero contar algo, pastor, miren a Danilo predicando ayer. Ahora si me da permiso, les puedo contar. ¿Qué vas a hacer allá para terminar? No, el comentario, porque en realidad uno a veces se ve enfrascado evangelizando y la palabra no es clara, no le tira espertas a los chancos, ¿verdad? Y ahí no cambia, no entender y es mejor alinearse a la verdad y decir que no hay nada que hacer. Solo para complementar lo que dice el hermano, y saliéndome un poco del tema, eso no sé si a ustedes les provoca sufrimiento, a mí sí, a mí me provoca sufrimiento. Por ejemplo, el sufrimiento que estamos viendo en la iglesia perseguida, subterránea, es un sufrimiento que no es el mismo que nosotros tenemos en un entorno que todavía podemos predicar la palabra y sacar la Biblia. Pero ¿qué sufrimiento experimentamos? Por ejemplo, yo sufrí cuando le estaba presentando a mi hijo mayor el Evangelio y mi nieta de 6 años o de 5 interrumpió, un poco más grande, para decir, papá, ¿qué está hablando abuelo? Y ella le dijo, de Dios, y yo no sé cuánto, y ella le dijo, ay, qué aburrido, ahí está mi pequeña nieta de trabajo. Y eso me provoca sufrimiento. Y ver como la forma en que aún hermanos en Cristo no entienden estos temas del gran consejo de Dios porque no leen la palabra, no hacen apologética con la palabra de Dios, sino que con las emociones.
Yo hablaba con una hermana, pero hermana, ok, usted dice que Dios es injusto por esto y esto y el otro. Yo tengo versículos bíblicos de Dios. Y se supone que no estaba hablando con una muerte espiritual. Y eso provoca dolor ver cómo el consejo de Dios está tergiversado, ver cómo la gente se queda en silencio. A mí me han sacado no sé cuántos amigos, me han ido del Facebook porque yo publico. Ese es un tipo de sufrimiento que nos duele a nosotros, pero sabemos que tenemos que pasar por ese crisol, hermano, porque la gloria va a ser a precio del sufrimiento. Lo vamos a tener, pero no es ese sufrimiento de los hermanos allá, que va a llegar aquí seguro. Pero tenemos sufrimiento, claro que sí. Yo sufro cuando mi hijo o mis hijos no han aceptado a Cristo. Siempre vamos a estar sufriendo por causa de su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque lo que hemos meditado es su palabra. El catecismo ha sido una guía para ayudarnos con preguntas que nos guían a su palabra, para encontrar la respuesta a esas preguntas que se plantean el ser humano y la iglesia hoy en día, y que estos hermanos se esforzaron para darnos las citas adecuadas dentro de su contexto para entender y comprender con la ayuda del Espíritu Santo las respuestas y poder conocerte más y poder entender quién es el ser humano, quiénes somos nosotros. Por ende, damos gloria a Jesús, damos gracias. Esto nos lleva a acciones de gracias a un corazón que se goza por la misericordia que nos has dado, que has dado a tu iglesia. Padre, te alabamos. Oh mi Señor, gracias, te adoramos. Gracias por Jesús, gracias por esta sublime gracia, inmerecida gracia que has tenido para con nosotros. Gracias por tu perdón tan grande, tan maravilloso, tan inexplicable. Nos has dado lo que no merecíamos, misericordia. Y lo que sí merecíamos, lo recibió Jesús, sustituyendo a toda tu iglesia en la cruz. Gracias, Padre, te damos gracias. Salva a personas, salva a nuestros niños, salva a nuestros jóvenes, para la gloria y alabanza suya. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Tenemos un tiempo de receso. Volvemos, son las 10:20, volvemos a las 10:40, 10:45. Y voy a traer a